Estamos listos y dispuestos para conversar con Sergio Caniuqueo, historiador, sobre los últimos 30 años de iniciativas, de diálogos sin éxito en la zona del Gulumapu, de la Araucanía. Ha habido hitos, ha habido acercamientos entre el gobierno y la comunidad y los territorios del Gualmapu, pero no han sido exitosos. Ahora sucedió la visita de la ministra Siches a Temucuicui, que trajo muchos coletazos, por supuesto también protocolos de instalación, de diálogos y errores de acercamiento. Y además está este tema del manual, el manual para la prensa, ¿no es cierto?, Sí, que se ofreció y que tan mal lo tomaron algunas y algunos. Pero ya está con nosotros Sergio Caniuqueo, bienvenido a La Voz de los que Sobran. Muchas hola gracias por Sergio. conectarte esta mañana. Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien, Hola, hola. me encanta tu fondo, lleno de libros y cositas. Muy de historiador. Sí. Bueno, esta es la parte de mi señora, esta son los libros de mi señora. Ah, mira, tiene cada uno Sí, su propio librero. Muy bien me parece. sí, tenemos nuestras bibliotecas juntas. Sergio, bueno, no es fácil este tema, este conflicto que ha tenido en tensión, ¿verdad?, al Estado chileno y al pueblo nación mapuche. Es complejo. Partamos por la actualidad. ¿Qué te pareció a ti la visita de la ministra Siches? Eh, ¿Y para dónde crees tú que deberían ir en una próxima acercamiento, digamos? bueno, yo lo encontré más anecdótico que digamos, un signo, o que un signo político erróneo. ¿Ya? Anecdótico en el sentido de que las personas que no son mapuches no tienen por qué manejar todos los protocolos o no tienen por qué manejar, y por otro lado los asesores son asesores que recién están entrando en terreno, entonces por lo tanto hay una serie de aristas que se deben dar en el camino. Yo creo que hay una buena voluntad, creo que eso yo lo valoro mucho, o sea, esta intención de ir a Temucuicui, pero no solamente Temucuicui, o sea, todo, también pensemos que todo se ha reducido un poco a lo de Temucuicui, pero acá hubo un acercamiento transversal que es bastante interesante y que es lo que son las bases para el diálogo. O sea, creo que eso es lo que yo valoro. Por eso señalaba que lo de Temucuicui es más anecdótico, porque el fondo del asunto es la transversalidad para discutir cómo construir convivencia. Es verdad. Sergio, gusto en saludarte. Eh, bueno, cuando uno observa en la manera en que uno lo puede hacer, con acercamientos periodísticos a la problemática mapuche, uno ve que un conflicto de protagonistas muy heterogéneos, donde evidentemente que no hay solo una perspectiva sobre lo que está ocurriendo, pero sí uno puede observar, viviendo en Santiago, es cierto, de que de un tiempo a esta parte hay un aire nuevo, a nivel incluso, te diría yo, cultural, social, donde la ¿Sí? perspectiva mapuche es mucho más aceptada, donde hay un acercamiento y una valoración mayor de esta cultura, donde hoy día, por ejemplo, hemos logrado en la convención un logro histórico como son los escaños reservados. La presencia también de próxima, es muy probable, de parlamentarios que tengan también esos escaños reservados en las futuras instancias que se generen. Entonces, está la voluntad del gobierno que tú hablas. Hay como un viento a favor. ¿De qué manera se puede administrar de buena forma en un contexto tan heterogéneo donde también hay maximalismo, donde hay expectativas, también un enorme perjuicio en la representación del Estado hacia el pueblo mapuche? O sea, hablábamos con Pedro Cayuqueo la semana pasada y tenía razón, o sea, va la representación del Ministerio del Interior, que es quizás el órgano que más ha colaborado en agrandar la grieta entre el gobierno chileno y la sociedad mapuche. Entonces, también hay que considerar esos factores. ¿Cómo podemos equilibrar todo en cuanto a la expectativa y cómo también llegar a los grupos que hoy día están más radicalizados? Eh, sí, mira, este mismo problema lo tuvieron los españoles en el siglo XVII, XVIII, y entonces, bueno, lo que ellos terminaron haciendo fue el sistema de parlamentos que les permitía, digamos, tener un diálogo con todos, pero no resolver los problemas de todos. O sea, eso era súper claro. Los españoles, pese a que montaron un sistema bastante efectivo,
Pensemos que ellos tenían una burocracia indígena que se lo pasaba año a año conversando con los locos, y los parlamentos, digamos, eran para celebrar los acuerdos ya más o menos establecidos, digamos, de un año para otro. Entonces, en estos momentos, claro, como tú mencionas, hay bastantes elementos a favor. O sea, ahora lo importante de esto es cómo el 1.700.000 mapuches se relacionan con el Estado y no caer simplemente en hacer una política foquista, o sea, muy exclusiva. O sea, creo que en este sentido, este desafío no es solamente para el gobierno, sino también es un desafío en términos concretos para el Estado, y también para el propio movimiento mapuche. O sea, tenemos que pensar que el movimiento mapuche se ha focalizado más en los intereses de las comunidades en conflicto, y en menos medida se ha planteado, digamos, cuáles son los intereses de la gran mayoría de los mapuches. Entonces, tenemos una diáspora, por ejemplo, en Santiago importante. O sea, tenemos más del 50% de los mapuches viviendo en Santiago. De esos mapuches no sabemos cuántos quieren volver. O sea, no tenemos un registro, por ejemplo, de cuántas personas les gustaría volver a Gulumapu, a trabajar en la tierra, o simplemente vivir acá, ya sea en una ciudad, y ejercer sus profesiones u oficios. O sea, esos son elementos que todavía quedan en el largo camino. Entonces, por lo tanto, aquí hay un desafío a varios años. O sea, no hay un desafío en el corto plazo. O sea, yo creo que sí podríamos plantear ciertos elementos al corto plazo, pero hay una agenda que hay que mirarla a largo plazo. O sea, y en eso tenemos que estar conscientes todos. O sea, aquí hay ciertos elementos que se pueden cumplir. Uno, son los elementos de representatividad, que me parecen muy importantes. Los elementos de representatividad van a permitir, de alguna manera, que esa polifonía de voces que existe dentro de un pueblo pueda tener eco dentro de las instituciones. Entonces, en ese sentido, creo que hay un avance y hay un gesto político bastante importante, y eso es también, hay que valorarlo y hay que cuidarlo y hay que alimentarlo. O sea, hay que construir no solamente diálogos, sino también hay que construir discusiones que sean fructíferas. Entonces, eso va retroalimentando el proceso, que tenemos que mirarlo en el largo plazo. Ahora estamos en una coyuntura que es la constituyente, y que tiene que ver con los cambios que vamos a tener en el Congreso en los próximos 4 años. Entonces, esos son elementos que tenemos que establecer cuáles van a ser los puntos bases de ellos, pero también pensando en que esos puntos bases van a retroalimentar estos otros elementos que le estaba mencionando, que son a largo plazo. Yo tengo una pregunta que tiene que ver con este manual que el gobierno ofreció sacar, digamos, ¿no? Que es para informar de buena manera. Yo en general, así como así, no tengo ningún problema con esas cosas. Me parece muy bien que me orienten en cómo informar, porque uno tiene que estar actualizándose, creo yo, como periodista, evidentemente, sobre el lenguaje que se usa, ¿verdad? Cómo referirse de buena manera. Y creo que eso va a ser un aporte. ¿Te parece que los medios de comunicación todavía están muy al debe y saben muy poco sobre multiculturalidad? Mira, sabes que aquí tenemos dos tipos de prensa. La prensa, digamos, más que está en el borde, digamos, que no funciona por el tonelaje de la noticia ni nada de eso. Mucha de esa prensa sí está sensibilizada, sobre todo radios locales. O sea, tenemos un gran grupo de grupos que ya están sensibilizados, pero a donde nosotros vemos que existe una línea editorial más dura, son en los medios, digamos, más institucionalizados y de mayor data de tiempo. O sea, Claro. el canal nacional, o sea, canales a nivel nacional, periódico a nivel nacional, y esto se relaciona una línea editorial que está relacionada también con cómo se construyó el poder en Chile. Entonces, esa construcción del poder ha limitado la libertad de prensa, la autorreflexión de los propios periodistas. Entonces, cuando hay una línea editorial que no permite la autonomía del periodismo, eso resulta
complejo para la democracia, o sea, para la democracia en general, no solamente para el caso mapuche, sino para la democracia en general, toda vez que muchos de estos conceptos que se están utilizando ayudan a que las personas visibilicen y dimensionen lo que se está discutiendo. Entonces, en ese sentido, tiene que existir un manual que más que permita, de alguna manera, poder dar a entender lo que se está conversando o sobre lo que se quiere señalar. Entonces, en ese sentido, el manual termina siendo una orientación más que una normativa. Entonces, claro, hay algunos que han planteado que se le está imponiendo una normativa, pero creo que ese no fue el espíritu del manual, sino que es en el fondo profundizar discusiones y para ello utilizar ciertos conceptos que algunos son de orden cultural, otros conceptos son de orden jurídico, internacional. Entonces, eso permite, digamos, un buen entendimiento, sobre todo para el ciudadano de a pie. O sea, es el ciudadano de pie quien tiene que tener una información clara y veraz. Exacto. Hassan. Sí, a ver, hola Sergio, antes que nada, muchas gracias por venir a Hola. conversar con nosotros. Una cosa que dijiste que me siguió dando vueltas, ¿no? Eso que 50% de la población mapuche vive en Santiago. Esos números son un poco difíciles de tener porque siempre hay dudas acerca de censo, contar no es tan fácil. Lo que sabemos es que de la población chilena, un 40% vive en la región metropolitana y evidentemente, mucho más mapuches viven en la región metropolitana que vive en la Araucanía, en toda la zona de Guanapo, más o menos doble. Pero eso es producto precisamente de un proceso que empezó con la mal llamada pacificación de la Araucanía, de la ocupación de la Araucanía. Y me hace pensar mucho en lo que pasa, por ejemplo, en el sur de Estados Unidos con la esclavitud, que al final fue una tremenda emigración de gente afroamericana desde el sur hacia el norte que estaban escapando linchamiento. Si ha habido despojo, ha habido destrucción, ha habido violencia racista del peor tipo, ¿no? En la colonización de esos territorios, que por supuesto que los mapuches escapan y van a lugares como la misma región metropolitana. Pero entonces se da ese fenómeno del mapuche urbana, se ha hecho mucho énfasis en que los asesores del Ministerio de Hacienda son más bien mapuche urbano y tienen menos conocimiento de las comunidades del sur, pero es natural por la mera distribución de la población mapuche, donde la mayoría son urbanos. Entonces, la pregunta es, puesto que el Estado de Chile ha hecho tanto para destruir o impedir la conversación política del pueblo nación mapuche, existen diferentes visiones acerca de cómo quieren vivir las personas de ese pueblo-nación. ¿Cuántos quieren la cosmovisión agrícola más tradicional? ¿Cuántos quieren integración al mercado laboral chileno? Para los que perdieron tierras, algunos podrían querer una indemnización o ayuda como becas para integrarse mayor al mercado laboral. Otros podrían querer más bien restitución de tierras directamente para vivir en esa cosmovisión agrícola. La pregunta es, ¿cómo verías la posibilidad entonces de empezar a promover desde afuera esos diálogos en la sociedad mapuche? Porque Chile no puede tener esos debates. No corresponde al Ministerio de Interior ni ninguna persona huinca opinar al respecto. Es algo que tiene que decidir el pueblo nación mapuche en cuanto pueblo nación mapuche. Entonces, ¿cómo se puede desde afuera ayudar con eso? Sí, mira, hay un aspecto que no se ha trabajado en Chile y que en algún momento fue una demanda tan importante como la demanda de la tierra, que era la demanda de la deuda histórica. Durante los 80, durante todo el siglo XX se habló de una deuda histórica y en el periodo donde más se hizo hincapié en esto fue durante los 80. Pero luego, digamos, de la caída de la dictadura, este concepto de la deuda histórica se fue diluyendo. Ahora bien, dentro del Convenio 169 del OIT se establece, digamos, criterios para discutir el tema de la deuda histórica.
Y bueno, lo que se plantea dentro del convenio es que esto se haga de acuerdo con el Estado, o sea, tenga que haber un mutuo acuerdo. Y eso implica una discusión a nivel interno mapuche de cómo se va a cómo construir una comisión de estas características que pueda calcular lo que se llamaría la deuda histórica, que esto va desde la ocupación en adelante, y con el Estado ver en cómo se construye un proceso de reparación que obviamente no necesariamente tiene que ir en tierra, pero sí gran parte, digamos, va a estar focalizada en el punto de tierra, pero también, por ejemplo, van en indemnizaciones. Entonces, y programas de desarrollo con mayores recursos. Entonces, de hecho, cuando nosotros, cuando se planteó la deuda histórica, por ejemplo, en el acuerdo de Nueva Imperial que firmó Patricio Elwin, la idea, digamos, de crear una institucionalidad propia y crear un fondo de desarrollo y un fondo de compra de tierra, justamente tenía que ver, era como una especie de respuesta a cómo se iba a pensar el pago de la deuda histórica, pero esto después se diluyó y esto terminó en otra cosa, derivó, digamos, en subsidios de tierra. Entonces se dejó de hablar, digamos, básicamente de la deuda histórica. Entonces, por lo tanto, tiene que construirse una comisión, digamos, en la cual esté el Estado en su conjunto, o sea, esto quiere decir parte del Ejecutivo, parte del Poder Legislativo y parte del Poder Judicial, asimismo con una institucionalidad mandatada o voceros mandatados por el pueblo mapuche en general. Entonces, eso involucraría varios aspectos, o sea, uno, Claro. procesos de consulta al mundo urbano. Por ejemplo, en estos momentos no tenemos la cifra de cuántos mapuche urbanos les gustaría retornar a trabajar en el tema de la tierra, o cuántos mapuche urbanos les gustaría salirse de Santiago y venirse a trabajar a regiones, pero con ciertas condiciones. O sea, no tenemos eso. O cuántos mapuches urbanos quieren seguir viviendo en Santiago, pero también cuáles son las condiciones en las cuales ellos podrían mejorar su calidad de vida. Que obviamente producto de producto de la ocupación de la Araucanía, como se mencionaba, se vieron forzados, digamos, a irse de su territorio. Nadie partió porque quiso, irse a Santiago así porque sí. La mayoría de ellos fueron enviados por sus padres a edades súper tempranas. O sea, tenemos registro, por ejemplo, de gente, a mí sobre todo me toca mucho, yo trabajo del siglo XX, yo he tenido entrevistados de personas que han partido a los 13 años, 12, 13 años ¿Solo? a trabajar, claro, o sea, dentro de una red familiar, pero a trabajar, por ejemplo, ya estas personas son ancianas, pero muchos de ellos, por ejemplo, entraron a trabajar a los 12 años barriendo dentro de una empresa, dentro de una industria, y así fueron escalando y terminaron jubilando. O sea, tengo parientes que le tocó vivir esa suerte. O sea, no es algo antojadizo. Mis tías, por ejemplo, que ya están jubiladas, varias de ellas, se fueron a los 14, mi abuela se fue a los 15. O sea, estamos hablando de adolescentes que tuvieron que emigrar y terminaron haciendo su vida en Santiago. Claro. Entonces, hoy en día tenemos mapuches de sexta generación en Santiago, gente que Sexta. sus papás, exacto. Wow. Sexta generación. O sea, estamos hablando de que esta migración comenzó casi al tiro o casi inmediatamente con la ocupación. O sea, hay gente Claro, que... y se vinieron y no volvieron también. Y no o no volvieron, pudieron, no exacto. ven la posibilidad de hacerlo. Porque, Exacto. claro. Entonces, claro, o sea, tenemos gente que migró muy tempranamente porque no había tierra y eran familias numerosas. Entonces, era la única manera de construir una economía. Pensemos que esto tiene que ver con economías de sobrevivencia. Entonces, Claro. son personas que van a Santiago y que enviaban ayuda a los padres para que los padres pudieran darle un poco de educación a los hijos que venían e incluso poder sobrevivir el grupo familiar. O sea, era gente que aparte de recibir su sueldo, que no era mucho, lo mandaba al sur. Claro, lo usaban Entonces, para toda la entonces familia. claro,
ahí comprendemos de por qué, por ejemplo, la mayoría de los mapuches se encuentran en sectores marginales. Claro. O sea, si vemos dónde se encuentra la población mapuche, la mayoría se encuentra en sectores marginales, porque era gente que estaba sobreviviendo y terminó sobreviviendo en esos sectores. Te voy a leer algunos comentarios, Sergio. Diego Yarzo dice, aguante Sergio en YouTube. Lonconaum Obando dice, Mari Mari Lamien Sergio, un abrazo desde La Guardia o Reino de Chile. Bae dice, mi compañero de universidad es la voz de los que sobran y manda un corazón. Gabriel Silva dice, siempre me pregunto si esos fondos llenos de libros son reales o una imagen impresa. No, son reales. Los puedo sacar si quieres. Claro. En YouTube, Mauro Bozaña dice, pasaron otras cosas en la ida de los ministros al Gualmapu, pero para la prensa solo fue noticia lo de Temucuicuy. Javier Iturra dice, Nehuen Yuque Mapu. Gabriel Andrés Silva, qué bueno que entró a explicar cómo lo realizaron los españoles. Ese es un caso de estudio que se debe seguir, dice. Gabriel Andrés Silva dice que buen invitado, clarito. El problema de Chile es que el mito del Estado-Nación no permite a un otro distinto como un ser válido para conversar. Otra cosmovisión. Eso te manda el público que está viendo a esta hora La Voz de los que Sobran y agradecen que podamos tratar estos temas con un punto de vista más profundo y distinto y no nos quedemos en las anécdotas justamente, como tú bien decías al principio. Ojo, hay algo que mencionó alguien sobre los parlamentos. Los parlamentos son válidos hasta el día de hoy. Y ¿Sí? Sí, son válidos hasta el día de hoy. Entonces, bueno, en el caso del movimiento mapuche, lo que tendría que hacer es hacerlos válidos ante Naciones Unidas y a partir de estos parlamentos, por ejemplo, ya se construye en términos concretos, un proceso, de reparación. O sea, y reparación no solamente de tierra, sino también en términos de jurisprudencia, de muchas cosas. Entonces, eso es bastante importante, o sea, no es algo menor. Entonces los parlamentos son válidos hasta el día de hoy, o sea, así que eso es algo que está ahí. Hay un informe de Martínez Cobos del 2000, me parece mucho, a donde él decía que, bueno, recopilemos todos los parlamentos y sigamos adelante con este proceso. Y actualmente están recopilados todos. Ah, O sea, mira, qué buena. O sea, sí, o sea, Está sin hoy en sumo día y se podría usar. y se podría usar, sí. Fantástico.